Aguilar y hoy nos vamos a apartar de la actualidad del día a día, de la información, de la noticia del día, para hablar de un tema que sí es de actualidad y que es una de las principales cuestiones que nos interesan, que tiene que ver con la inseguridad, con los hechos de violencia, y de cara a las elecciones es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Y he decidido entrevistar a dos referentes que han hecho mucho por todos nosotros. En estos últimos meses salió la Ley de Protección de Víctimas del Delito y fue a instancias de un grupo de víctimas cuyos familiares fueron asesinados en distintas circunstancias. Uno, Matías Bañato, que se encuentra aquí en estudios, cuya familia entera fue asesinada en el año 1994, fue quemada, y está preso el asesino a partir de un montón de peripecias que vivió. Y también está en estudios un hombre que ha hecho muchísimo también por todos nosotros a partir de una tragedia como la que vivió también Matías y miles aquí en la Argentina, que es Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel murió también a manos de los secuestradores hace ya muchos años. Y él, a través de la fundación primero, así, tratando de hacerlo por su propia cuenta, dándole contención a la gente que había vivido un horror como el que vivió él. Luego ahora ya se organizan de otra manera y hacen esta ley, Matías junto con otros familiares. Lo cierto es que la justicia de los hombres lo único que logra es quizás reparar en parte tanto dolor, porque nadie devuelve a aquella persona que se fue, que asesinaron, y de alguna manera siempre son almas en pena, que están tratando de reparar a través de esta acción, porque es así, y de ayudando a los demás, todo este dolor que en definitiva no se va nunca. Se puede suavizar, pero no se va. Ellos están en estudios, ellos nos van a contar su historia y qué es lo que esperan de ahora en más, tanto con la Fundación como esta ley que de alguna manera era tan necesaria para asistir a los que quedan. Después de la pausa, los dos invitados. Auspicia este programa Mercado a Término de Buenos Aires, el primer mercado de futuros agrícola de Latinoamérica. Estamos en Dame el Poder con Matías. Gracias, Matías Bañato, por venir. Por favor, Roseli, por invitarme. Bueno, después de ese horror de hace ya tantos años, en el año 94, que mataron a tu mamá, tu papá, tu hermano, tu otro hermano, tus dos hermanos, un amiguito de tus hermanos. Un amiguito de mi hermanito. Vos tenías 17 y tus hermanos 14 y 9 añitos. Exactamente. Tu mamá y tu papá, y quedó nada más que tu abuela, la mamá de tu mamá, que ahora va a cumplir 90 años. Y vos sobreviviste, te tiraste por el balcón de este hombre que está preso, Fructuoso Álvarez González, ¿no? Exactamente. Español, sí. Y que bueno, en una época este hombre estuvo en España, ahora volvió y por suerte volvió a estar preso. Sí, lo habían dejado libre. Lo habían dejado libre. Y ahora está en la cárcel. Ahora está en la cárcel, un tiempito más. No sabemos cuándo, o sea, desgraciadamente hace 8 años que vivo pendiente todo el tiempo y todos los años hay que salir de alguna forma a enfrentar, por de alguna forma decirlo, para que no le otorguen la libertad. Desgraciadamente, yo siempre digo que a mí, hoy estoy vivo gracias a ustedes, a los periodistas, porque si no, yo estoy seguro que no estaría hablando con vos hoy. Me hubiera matado como mató a mis viejos y a mis hermanos. ¿Por qué él te amenazó? La historia es que él se fue porque es español, se fue por eso, quedó en España, pidieron y lo trajeron de vuelta. No, en España lo dejan libre porque no hubo ningún tipo de respuesta de acá. O sea, la verdad que fallaron los dos países, tanto España como Argentina. Hay un acuerdo de intercambio de presos
con España, que hay algunos puntos de ese acuerdo que dice que no lo podían dejar libre sin que la justicia argentina dé su consentimiento. Bueno, la cuestión es que no se respetó absolutamente nada, lo dejaron libre, vuelve a la Argentina, automáticamente volvió. Ya en ese momento él demuestra el mal uso del beneficio, porque él lo que es, digamos, le otorgan ese beneficio, él utiliza su nacionalidad diciendo que quería terminar la condena en España y hacer una nueva vida en España. Quedó demostrado que fue toda una estrategia judicial armada. Digo estrategia porque después salieron un montón de horrores, te diría, no horrores, en la causa, como por ejemplo que estaba mal la fecha del crimen, y obtiene una libertad plena anticipada con solamente 14 años de condena. Vuelve a la Argentina, me empieza a amenazar de muerte y ahí es cuando yo tomo conocimiento de su libertad. Y ahí me entero de todo. Yo ni tenía, para mí estaba preso acá en la Argentina, ¿no? Y ahora está preso. Y ahora está preso acá y bueno, y cada 2 por 3 vive usando, como digo yo, estos malditos beneficios que les otorgan a este tipo de delincuentes, ¿no? Lo que es libertad condicional, salida transitoria. ¿Cuál es el que está pidiendo él ahora? Pidió salida transitoria, se lo negaron. El último pedido que hizo fue la ley de extrañamiento, se llama, que esto para que la gente lo comprenda es, para poner un caso muy, muy claro, todos creo que recuerdan el asalto al banco, ¿se acuerdan? En zona norte, que fue el Vitete, creo que se llamaba la persona que robó, que era uruguayo. Esa ley lo que dice es que los extranjeros, los delincuentes extranjeros, a la mitad de la condena, pueden optar por irse libres a su país de origen. Mejor dicho, pueden optar por ser expulsados de la Argentina. Pueden vivir en cualquier parte del mundo, pero supuestamente no pueden volver acá. Que ese es el punto débil de ese beneficio, porque la realidad es que todos sabemos cómo funcionan las fronteras en nuestro país, que son un colador. Entonces, eso es lo que a mí me preocupaba, viendo ya lo que había pasado en esta causa, que él ya había usado un beneficio similar y había quedado libre. Entonces, la realidad es que, bueno, él ahora se lo negaron y ya está habilitado para pedir libertad condicional. Es terrible. O sea que vivís con miedo, vos y tu abuela, que ha vivido por vos tu abuela. Sí, a ver, yo siempre digo, ¿no? Hoy lo que a mí más me afecta es justamente pensando en mi abuela, pensar que, como decías vos recién, Eli va a cumplir 90 años y que después de 20 y pico de años de lucharlo tanto, que ni siquiera en los últimos días de su vida puede estar tranquila, ¿no? Esto de estar todo el tiempo pendiente a ver qué pasa, si lo sueltan o no lo sueltan, si vivir con custodia, o sea, porque la realidad es que cada vez que pasa esto, cuando hay un pedido y que existe la posibilidad de que salga, todas las medidas de seguridad se incrementan, entonces estamos con más policías en casa, pasamos a estar detenidos nosotros. En realidad, este horror lo vive muchísima gente. Muchísima gente. Policías que meten a gente presa y que tienen terror de que salgan y después los maten. O sea, esta puerta giratoria, esta enorme cantidad de posibilidades de que salgan, peligro para la sociedad. Y esta ley, que ahí están todos los que ayudaron y otros más que no están, ¿no? Muchísimos más. Muchísimos. Nosotros siempre dijimos... Rawson, Carolina Píparo, Vivian Perrone, la mamá de Lucas. María Luján Rey, sí. En fin, esta gente. Ley... ¿Qué les va a dar a los familiares? Mira, para resumírtela, los 3 puntos principales de esta ley es justamente en base a las vivencias, porque nosotros nos juntamos, vos los acabás de nombrar y fíjate que son todos casos completamente distintos, de distintas fechas y no tienen absolutamente nada que ver. Ahora sí, que son horrorosos. Son horrorosos, por supuesto, y había, además del horror, nos unía que a todos nos pasó lo mismo, sufrir esta revictimización constante por parte de la justicia, la falta de contención, la falta de, o sea, vivir un estado ausente. Desamparo. Un desamparo absoluto. Total. Ser invisibles para la justicia. Entonces, cuando vimos que a todos nos pasaba lo mismo, cuando empezamos a hacer, nuestro primer objetivo era poder hacer visible la problemática de la víctima en la Argentina, ¿no? Cómo teníamos una justicia que tenía solamente el ojo puesto en el victimario y no en la víctima. Y en los derechos del victimario. Exactamente. Los derechos humanos, que sufrió, que pobrecito. Pero nosotros... Mejor que salga. Claro, lo que nosotros decíamos siempre es no queríamos meternos en a ver qué derechos tienen ellos o no, sino es justamente esto que te digo, que la víctima no tenía ningún derecho. Entonces nosotros no nos queríamos meternos en el tema, bueno, hay que sacar algún derecho. No, nosotros, está bien, los derechos que tienen, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la víctima? ¿Cómo puede ser que el delincuente tiene un abogado gratis del minuto 0 y la víctima no? La víctima depende de tener una situación económica favorable para pagar un abogado
y eso le permite constituirse como parte en una causa. Para nosotros eso era completamente injusto, porque la víctima justamente es el actor dentro de una causa que es la que no elige estar en esa situación. La víctima no buscó estar ahí. Entonces era muy injusto que después tenga que depender de si puede pagar un abogado o no para defender, por ejemplo, el crimen de un hijo. Ese es el primer punto de la ley. A partir de esta ley, las víctimas van a contar con la posibilidad de contar con un abogado gratis bajo la figura del defensor oficial de la víctima. Como tiene el delincuente, ahora va a tener la víctima. Creo que eso es un logro increíble y que empieza a marcar de algún punto este cambio de paradigma que estábamos buscando en la justicia. ¿Y contención psicológica? Bueno, también el segundo punto es la creación de centros de asistencia integral a la víctima. Cuando hablamos de integral hablamos de esto, de que estén equipados con profesionales, psiquiatras, psicólogos, que estén justamente, como te digo, capacitados para poder contener a la víctima en ese momento terrible que tiene que enfrentar, ¿no? No como pasa en la actualidad, de que cuando pasa un crimen, la víctima tiene que ir a la fiscalía a golpear puertas, a la comisaría, someterse a muchas veces el maltrato, no porque quizás se cuentan con un agente. Hay veces que esos profesionales no están preparados para poder enfrentar y contener a ese ciudadano que está pasando ese momento. Estos centros van a estar equipados, como te digo, con psiquiatras, psicólogos, abogados, se van a poder efectuar las denuncias desde ahí, así que son muy, muy completos, ¿no? Bueno, ahora está en la cárcel y bueno, aquí estaremos para acompañarte en caso de que nuevamente tengas que recurrir a los medios, porque sí. En la justicia... Lo más importante, lo que nosotros queríamos lograr es justamente esto que vos decís, ¿no? Yo cuento con esta ayuda que vos me estás ofreciendo. La realidad es que el 90% de las víctimas no cuentan con esa ayuda. Entonces, por eso era importante obtener la ley de protección a la víctima. La ley es importante por eso. Para que la víctima no dependa de un canal de televisión. Hay gente que vive en la periferia o en un lugar perdido de la Argentina, a veces ni siquiera van los fiscales. No, sobre todo la gente de las provincias está muy desamparada y ese era nuestro principal objetivo, ¿no? No depender, no por desprestigiar el trabajo de ustedes, no depender, porque todas las muertes son iguales. No se pone que el que sale en televisión tiene que tener justicia y el que no. Pero una ayuda. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por invitarme. Después de la pausa, Juan Carlos Blumberg, en Estudios. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Aquí estamos entonces con Juan Carlos Blumberg, referente con respecto a este tema que estamos hablando. Gracias por venir, Juan Carlos. No, gracias por invitarme. Y bueno, y antes de esta ley iban a la fundación. En el año 2004, que asesinaron tan cruelmente a tu hijo. Están presos, ¿no? Quienes asesinaron a Axel. Sí, están presos los asesinos. Quedaron libres las mujeres que actuaron en la banda. Y también hay un menor que está pidiendo la salida anticipada, digamos, que nosotros nos oponemos y demás en el juzgado, porque no tiene un comportamiento adecuado, no se ha regenerado. Yo creo que hay muchas cosas que se deben hacer todavía, ¿no? En materia de seguridad y principalmente todo lo que es el tema de la justicia, que no funciona, ¿no?
Y has sufrido vos también varios hechos delictivos. Ahora hace poco uno también. Sí, yo tuve un robo muy importante con armas en la fábrica. Previo a eso nos habían matado al perro, cortaron alambrado, abrieron una cámara de fuerza motriz y nos robaron todo el cablerío que teníamos para la ampliación. O sea que uno ve que estamos con... ¿Dónde está la fábrica? En Garín, partido de Escobar, a una cuadra de la Panamericana. Sí, como que estamos expuestos de una manera permanente. Permanente. Esto es una situación tan grave que, digamos, requiere, digamos, que la autoridad, en este caso el Gobierno Nacional, que está trabajando a través del Ministerio y demás, pero necesitamos acá pedir ayuda, inclusive al exterior, gente capaz del tema, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué? Sí, me parece buena idea pedir ayuda, sí. ¿En qué temas? Bueno, en temas de seguridad, yo me acuerdo en su momento, en el año 2004, nosotros trajimos a Córdoba la gente del Manhattan Institute, conjuntamente con Andrews, gente que estaba segunda y terceros cargos en la policía de Nueva York, y eso, haciendo el diagnóstico de la policía, fue fundamental todo eso, que se lograron en el caso de Córdoba, digamos, primero que se logró el juicio por jurado, con mayoría de ciudadanos, que está funcionando muy bien, más de 300 casos, logramos tener una policía judicial para que después de un hecho no se pierdan las pruebas, sino como, digamos, muchas veces ocurre acá con la policía. Y también lo más importante que yo creo es haber logrado en caso de Córdoba tener el ADN de toda la gente que estaba en la cárcel, y se le hizo también el ADN a toda la policía. Entonces, en el caso de Córdoba, eso yo creo que tendría que ser a nivel nacional, porque si nosotros tomamos estadísticas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde tomamos el año 2015, tuvieron 720.000 hechos delictivos, y a eso uno tiene que agregarle como mínimo un 30% más que la gente que no denuncia. De esos casos, solamente el 94% las causas las mandaron a archivo sin investigar. Por suerte no está más la doctora Falvo, que era la jefa de los fiscales, ahora hay otro señor, esperemos que todo eso se encamine, pero uno ve la situación que ha encarado la gobernadora de la provincia, fíjese que ella tiene que estar viviendo en una base militar. Si a una gobernadora tiene que estar viviendo en una base militar, ¿qué nos espera a los ciudadanos, no? Muchas de las leyes que impulsaste todavía están vigentes. Sí, en materia yo de creo que seguridad, hay después de cosas, esas multitudinarias marchas del año 2004. Sí, yo creo que hay cosas que lamentablemente se consiguieron leyes, como haber tenido el titular de los celulares, que yo me acuerdo, el actual presidente de Colombia, cuando había venido, había sugerido eso de tener GPS en los teléfonos para ubicar a la gente. Y esa ley de los celulares, que con la registración, nunca fue promulgada por el gobierno anterior. Es un disparate, una ley que no la promulgaron, ¿no? Sí, fueron penas más duras. Hay gente que criticó que no servía lo de las penas más duras, pero bueno, la realidad es que... Yo creo que hay muchas cosas que hay que encarar. Para mí es muy importante el tema de bajar la edad de los menores, porque esto es terrible. No puede ser como esos menores que mataron ese chiquito en Loma de Zamora y ya están libres. Es una locura esto. Y se los devuelven a sus padres, que sus padres no lo saben contener ni los han educado. Entonces yo creo que la gente que comete delitos tiene que ser separado de la sociedad para que no sigan cometiendo delitos. Y hoy no son los mismos los chicos de la edad actual como hace 15 o 20 años atrás. Entonces yo creo, ¿por qué en Alemania es a los 12 años? ¿O por qué en Francia es lo mismo? ¿Por qué en Inglaterra inclusive peor, a los 8 años están detenidos? ¿Sigue yendo mucha gente a la fundación a pedir asistencia? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho, inclusive hemos hecho un trabajo muy importante que se lo hemos elevado al señor presidente. ¿Sí? Con todo lo que nosotros proponemos en materia de seguridad, de justicia, lo que se debería hacer. Esperemos que de alguna manera algunas cosas se tomen en cuenta en función de nuestra vasta experiencia de tantos años, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras que resumir 1 o 2 puntos, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que lo que dije antes, para mí es fundamental atacar este tema de los menores, trabajar sobre todo la base de todos estos
jóvenes, que tenemos más de 1 millón de jóvenes que no trabajan y no estudian, algo hay que hacer con ellos. Entonces yo no digo un servicio militar, pero sí un servicio social, digamos, donde tengan que concurrir a un lugar, que le hagan un test de orientación vocacional, que tengan que asistir a clase en función de donde ellos podrían ser más útiles para su vida, poner talleres de artes y oficios, para que aprendan oficios. Vos sabés que a mí me parece una buena idea eso. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué no hay alguna forma, habría que hablar con un abogado, ¿no? De que uno le paga la luz, le paga el agua, le paga todo como ciudadano a toda esta gente, que la verdad es que la cárcel está también para reeducar, reparar el daño y reeducar también. Y no, es opcional que trabajen, ganan un montón de plata, ganan más plata que los jubilados. Y, o sea, yo no digo trabajos forzados, pero sí que hagan algo útil. Bueno, eso es fundamental, así es en todos los lugares del mundo. Yo me acuerdo cuando habíamos traído, que empezamos con eso, me acuerdo con Mary Sims, era una argentina que tenía 4 títulos, médica, psicóloga, además, y ella era una especialista del trabajo en cárceles, y con ella empezamos, me acuerdo, en la cárcel de Ezeiza. Primer trabajo fue poner un taller de recarga de cartucho de computadora, que al Estado le significaba un ahorro terrible. Se fabricaron folseguíes para la Fuerza de Seguridad, se hicieron talleres de panadería, talleres de confección, y después todo eso se abandonó. Ahora, acá no es como en Estados Unidos, que se la pueden pasar toda la vida en la cárcel. Los que asesinaron a Axel, el Oso Peralta y Díaz. Sí, bueno, ellos acá tienen perpetua, pero lamentablemente la perpetua en la Argentina no existe. ¿Cuántos años? Son 25 años. 25 años. O sea que quizás vos los ves salir. ¿Lo pensaste? Y bueno, es terrible. Uno se sienta muy mal porque uno ve que esta gente, bueno, por eso ahora quizás se logren estas limitaciones, que no puedan salir tan fácil de la cárcel y demás. Yo creo que eso es fundamental, porque esa gente, por ejemplo, el caso del Oso Peralta, fue trasladado a una cárcel del sur, porque acá se peleaba con la gente dentro de la cárcel, hacía desmanes. O sea, gente que no se rehabilita. Admiro tu valentía de haber estado sentado en ese juzgado. ¿Cómo? Admiro tu valentía de haber estado sentado en ese juzgado con los asesinos de tu hijo. Bueno, yo estuve, y las cosas que le dije, yo me acuerdo que había una mujer que había sido secuestrada y violada, y en ese juicio la mujer no contó nada de eso. Entonces yo fui, lo agarré al Oso Peralta porque y le dije que era un hijo de puta, que no tenía vergüenza. ¿Cómo violar encima a la mujer que habían secuestrado? Ya para ir terminando, después de tantos años, van 14, 24, 13 años. 13 años. 13 años. 13 años, ¿y cuál es la conclusión? ¿Lograste algo? ¿Estás...? Bueno, uno lo que yo más me siento contento es que, bueno, hay cosas que se lograron. Por ejemplo, el 9/11, gracias a eso. Nosotros fuimos y me acuerdo, le obligamos a Arlanián y a Solá que eso se ponga. Ya lo tenía antes Paraguay, por ejemplo. Entonces la gente tiene dónde llamar. Bueno, hay leyes que yo creo que son fundamentales. En caso de un secuestro, un avión, violación seguida de muerte, digamos, que están las penas, pueden llegar hasta los 50 años. ¿Eso lo lograste? Sí, bueno, hay cosas que se lograron, muchas cosas que se lograron, pero yo creo que hay muchas otras que lamentablemente con el gobierno anterior no teníamos posibilidad, porque fíjate que en el año 2008 directamente se cortaron todas las estadísticas, recién ahora se están volviendo sin tener antecedentes. ¿Cómo vas a arreglar algo, saber si se mejora si no tenés las cifras? Bueno, yo la verdad que te agradezco mucho que hayas estado acá y nada devuelve el horror. Solo intentaste reparar. Sí, bueno, a veces Dios nos pone en cierto lugar y tenemos que cumplir una misión y bueno, estoy tratando de cumplirla. Yo te agradezco que hayas estado acá y te deseo lo mejor. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Thank you.